Entrevistas 24. Bien, queremos analizar dentro de lo que se puede, ¿verdad?, el accidente gravísimo que ha ocurrido en el norte del país, la caída de este helicóptero, pero también en términos generales cuáles son las condiciones, ¿verdad?, que existen para realizar este tipo de vuelos. Estamos esta tarde con Marcos Arellanos, es presidente de la Federación Aérea de Chile. Gracias por estar acá, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, me imagino que impactado porque este tipo de accidentes calan muy profundo en tu área, ¿no? Y bueno, me imagino que ya analizando un poquito los datos preliminares que hay, aparentemente una de las tesis que incluso el fiscal ha reconocido es que podría haberse enredado en cables de alta tensión. Mira, la verdad, te voy a ser bien franco, me invitaron a hablar de otro tema. El accidente, lamentable accidente que sufrimos hoy día, de una persona que ha colaborado muchísimo en las operaciones de rescate, está recién en fase de sumario, y recién con el transcurso de la hora se va a saber lo que ocurrió. Un gran helicóptero y un gran piloto, o sea, dos cosas que hacen que esto sea un acontecimiento muy extraño. Sí, llama la atención tus palabras tan elocuentes porque inmediatamente cuando se ven este tipo de situaciones viene a la cabeza, bueno, habrá tenido la experiencia suficiente, pero tenía una trayectoria de piloto de este tipo de aeronaves bastante acabada, por lo tanto más difícil es saber qué podría haber pasado. Desgraciadamente con el transcurso de las horas vamos a saber qué fue lo que ocurrió. Puede ser meteorología o lo que sea. Lo que sí hay que tener claro que esto es un accidente increíblemente extraño. Esto raramente ocurre en este tipo de circunstancias. Sí. Cuando una aeronave, ya yendo a términos más generales, realiza vuelos, por ejemplo, una empresa va a un sitio, va a salir, va a despegar de un aeródromo cualquiera, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Se reporta cada salida, cada despegue, cada aterrizaje, cada plan de vuelo en cada aeródromo? Sí. Cada aeronave que emprende un vuelo, se hace un documento que se llama plan de vuelo. En él se consignan desde la matrícula del avión, quién va al mando, los pasajeros que van al mando, la autonomía de combustible que tiene la aeronave, hacia dónde se dirige, cuáles son los aeródromos de alternativa que él va a decidir en vuelo si no puede llegar a destino, cuánto estima poder llegar y las características básicas de los equipos de emergencia y rescate que lleva a bordo la aeronave. Sí. ¿Qué mejoras son necesarias bajo el punto de vista de ustedes en nuestra red de aeródromos, en los puntos de uso frecuente y sobre todo en otras ciudades más alejadas del centro del país? Mira, eso es muy interesante. La Federación Aérea de Chile, que agrupa a los clubes aéreos de Chile, la aviación civil en general, hace tiempo viene llevando a cabo un proyecto de política pública para poder mejorar la infraestructura y la realidad de la aviación en Chile. Como algunos datos que son interesantes, yo te puedo contar que de 333 aeródromos, el 76% pertenece a miembros de los clubes de la federación. Algo restante, el 26%, 24% pertenece al sector público, pero en su gran mayoría administrados por los clubes aéreos. Ahora, ¿qué está pasando con la aviación civil en Chile? La aviación civil en Chile es la que provee de todos los mecanismos para poder hacer una red de conectividad a través del país y es el mayor proveedor de pilotos. Más o menos 90 a 110 pilotos formamos cada año en la aviación civil en Chile. Pero tenemos los números fuertes. Por ejemplo, el año 1966, volamos 70.000 horas al año, todos los pilotos en Chile. El año 2012 volamos 36.000. La actividad aérea está bajando muchísimo y eso es porque falta una política pública de fomento de la aviación y se ve reflejada en acciones bastante cotidianas. Para impuestos internos no ven a un piloto, ven a un contribuyente. Entonces impuestos internos cobra impuesto territorial por los aeródromos y solamente deja excluido las pistas porque falta un ordenamiento. Tenemos, por ejemplo, otro caso que es bien interesante. La ley dice que la aviación está exenta de tributos y de impuestos, sin embargo, todo lo que es con aviación paga todo tipo de impuestos establecidos. Un caso muy interesante, el combustible de aviación. Hoy día un litro de combustible de aviación de Aviagas vale más o menos 1.100 pesos el litro. En circunstancias que hacer combustible de aviación es más barato que hacer combustible de auto y está exento del impuesto específico. Entonces el combustible de auto vale 700 pesos, el de aviación 1.300 pesos y debería entonces
no contar con ese impuesto. Qué llamativa las cifras que das, porque, pensando en este helicóptero accidentado, son vuelos civiles, ¿no? Uno de pronto llama la atención pasar por Lo Castillo y uno ve cada vez más aeronaves civiles y helicópteros cada vez más profesionales, más grandes, de mayor envergadura. Parece que fuera al revés, que sí, la aviación civil fuera... No, Santiago no es Chile. Claro. La aviación ocurre en las regiones y en las regiones donde nos preocupamos fundamentalmente. Y aquí en Santiago también tenemos aeropuertos muy importantes como Tobalaba y tenemos una lucha constante por falta de una política pública de defender ese aeródromo. Quieren hacer un aeródromo sustituto en Peldehue. ¿Y qué va a pasar cuando llegue un trasplante aeromédico, un rescate aeromédico y llegue a Peldehue? El enfermo no llega a Santiago vivo. Es muy, muy delicado. Para este caso de esta emergencia que sufrimos en el norte, déjame contarte que entre Santiago y Serena no hay puntos de abastecimiento de combustible. Esa es la verdad de nuestra red. Tú despegas de Santiago a Serena, no tienes mucha benzina. Y más aún, en estas circunstancias de catástrofe en el norte, desde Serena y Antofagasta no tengo dónde echar combustible. ¿Te das cuenta de las dimensiones, la magnitud de esto en un país catastrófico como Chile? Ahora, si nos fijamos que Chile, en el sur de Chile, el mal tiempo es bastante frecuente. Tenemos una red aeroportuaria de pequeños aeródromos, como te decía, en su mayoría administrados por los clubes aéreos. No tenemos procedimientos de aproximaciones no precisas para poder usar los aeródromos en su real magnitud. Volar de noche, volar con condiciones de nubosidad, hoy día no se pueden usar. No se pueden usar. Entonces, si ordenamos esto, si el gobierno hace una política de fomento a la aviación que ordene todos los intereses públicos, esto se va a mejorar. Necesitamos que haya una red de conectividad. Cada vez que hay una catástrofe queda de manifiesto que no hay dónde volar para poder hacer migración de la gente a las zonas de catástrofe. La Fuerza Aérea tiene excelente material de vuelo, excelentes pilotos, excelente disposición. Pero nosotros aportamos en otra parte, la lucha de nicho. Cuando hay que ir a buscar a una señora que está aislada en un pequeño pueblo, en una pista de 300 metros, no puede ir la Fuerza Aérea. Vamos nosotros y hacemos un trabajo en conjunto. En todos los países de la región de Sudamérica, excluido Perú, que está un poco más atrasado, se cuenta con redes de aeródromos, porque son base para la política de la conectividad y descentralización del país. En Chile no lo tenemos. No lo tenemos. Nos encontramos con organismos del Estado tratando de ayudar esto y otro mismo organismo del Estado tratando, o sea, no tratando de no ayudarnos, pero con políticas que no están alineadas. Te doy un ejercicio. La pista de Curicó, después de muchos esfuerzos se logra con la colección de aeropuertos del MOP alargar y perfeccionar esta pista para poder aterrizar aviones de mayor envergadura, chicos, igual que un Cessna Citation, por ejemplo. Al mismo tiempo, otro organismo del Estado, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, manda a construir una población de vivienda social en el Cabezal, donde empieza la pista, en la Cabezal Norte. Entonces, ¿qué pasa? Una pista no puede convivir con un avión que va a aterrizar arriba de las casas. Entonces, acortaron la pista. Entonces, por un lado, un señor del Estado gasta dinero para arreglar una pista, otro señor del Estado gasta dinero para hacer unas casas. ¿En qué terminó todo esto? La pista la cortaron y las casas las demolieron. Entonces, todos perdieron. Suena una planificación fantástica, nuevamente un tema recurrente del que hemos hablado mucho. Es un tema recurrente que hay que hacer varias cosas ahí. Marcos, en honor al tiempo, ¿tú eres piloto de avión o de helicóptero? De avión. De avión. De avión. Pero me imagino que conoces también... Tengo alguna cercanía con los el helicópteros, vuelo de la usted, rotatoria. Sí. Te quería preguntar particularmente por el tipo de aeronave que se accidentó. El Bell 206... bajo mi poca conocimiento aeronáutico, entiendo que es de las aeronaves más versátiles que hay, incluso que es de las que está mejor capacitada para subir bastante. Sí, la gran limitación de un helicóptero es que operan a medianas alturas. A mediana altura llegar a farellones, para algunos ya es complicado. Claro. El Bell Ranger 206, yo me atrevería a decirte que es de los mejores helicópteros civiles que está operando en Chile. Claro. Y es de los capacitados para ir a zonas altas. Sí, o sea, de hecho es el que se ocupa mucho para trabajar en la minería, para, correcto, para llegar para la nieve. A altas alturas. La complicación es que cuando tú te vas elevando, la densidad del aire es menos denso, por tanto las palas agarran menos aire. Claro, tiene menos sustentabilidad. Se requiere gran potencia en una ala rotatoria para poder llegar a altas alturas. Claro. Ahora, acá vemos una imagen donde vemos el desierto que es monótono, literalmente, en tonos de colores, donde hay torres de alta tensión que prácticamente se mimetizan con la geografía. Y me imagino yo que hay un cierto los punto pilotos de la están luz preparados día. para eso, están preparados y las torres de alta tensión están en las cartas. Pero el piloto tiene súper claro a qué altura tiene que volar, en qué sector, y si no ve la torre va a volar siempre a la altura prudente porque puede estar la torre en
en algún momento por ahí. O sea, yo vengo llegando ahora de la zona de la catástrofe, estuvimos volando todo el fin de semana, tuvimos un operativo de más de 40 aviones, unos 6 helicópteros haciendo rescate. ¿civiles? Civiles, sí, todos aviones miembros de la Federación Aérea. Movilizamos, hicimos 185 operaciones de rescate durante el fin de semana y nos concentramos durante las primeras horas. ¿Por qué? Las primeras horas se justifica llevar una papa arriba de un avión o un litro de agua, porque no hay otra forma de hacerlo y nos encontramos con gente que hace 2 días que no tomaba agua. Claro, no había conectividad. No había conectividad. Ahora los caminos están abiertos y evidentemente es económicamente mucho más sustentable llevar los recursos por tierra o por otro mecanismo, pero la situación era bastante fuerte. Sí. Bastante fuerte. ¿Cómo se financió todo eso? Porque financiar todos esos vuelos, a ver, un poco, yo no manejo los números, pero entiendo que un vuelo de 1 hora en un helicóptero civil puede tener un costo entre los 500 mil pesos y 800 mil pesos, de acuerdo a qué aeronave es. Sí. ¿Cierto? Entonces, eso cuesta más o menos. ¿Quién financia todo esto? Lo financiamos entre nosotros. Ya, solamente un tema voluntario. Tuvimos una reunión con la ONEMI y estamos tratando que ONEMI nos ayude en algo en lo que hemos estado trabajando. En algunas cosas ha comprometido el recurso, pero el fuerte es el apoyo desinteresado de todos los pilotos chilenos, que son como los bomberos. O sea, los pilotos están al servicio del país. Y no solamente el combustible. Tienes que entender que cuando vuelas un avión o un helicóptero, el combustible es más o menos el 60% del costo. El resto es mantenimiento, angaraje y todo lo que tienes que hacer para que el avión se encuentre operativo y seguro para un vuelo. En este caso nosotros hicimos una base de operaciones en Vallenar, porque no podíamos operar en el desierto de Atacama, estaba saturado por las operaciones de militares claro, que estaban coordinadas por el gobierno. Así que nosotros nos concentramos en sectores más pequeños, el norte de Copiapó, Tierra Amarilla, Chañaral, cosas más puntuales, así que acopiamos combustible en Vallenar y desde ahí juntamos todos los aviones y se designaban las misiones para ir a rescatar gente, sacamos mucha gente y a entregar artículos de primera necesidad, comida, alimentos, medicinas, todo eso. Bien, Marcos Arellanos, presidente de la Federación Aérea de Chile, muchas gracias por estar acá, también por la labor que han realizado y lamentamos mucho este accidente que sé que los afecta mucho. Perfecto. Muy bien, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Entrevistas 24.